Capítulo 9. He aquí cómo Billy Pilgrim perdió a su mujer Valencia. Él estaba inconsciente en el hospital de Vermont, después que su avión se estrellara en la montaña Sugarbush, y Valencia, que se había enterado del accidente, estaba yendo en coche de Elam al hospital en el Cadillac, el dorado coupé de Bill de la familia. Valencia estaba histérica porque le habían dicho con franqueza que Billy podía morir, o que, si sobrevivía, podría quedarse hecho un vegetal. Valencia adoraba a Billy, lloraba y sollozaba tanto que se pasó la salida correcta en la autopista. Pisó a fondo el freno y un Mercedes le embistió por detrás. Gracias a Dios nadie se hizo daño, porque los dos conductores llevaban puestos los cinturones de seguridad. Gracias a Dios, gracias a Dios. El Mercedes solo perdió un faro, pero la parte de atrás del Cadillac se convirtió en el sueño húmedo de un taller de chapa y pintura. El maletero y los guardabarros estaban hundidos. El maletero abierto parecía la boca del tonto del pueblo explicando que no sabía nada de nada. El guardabarros se encogía de hombros. El parachoques estaba en posición de presente en armas. Reagan presidente, decía una pegatina en el parachoques. La ventanilla trasera estaba surcada de grietas. El tubo de escape se había quedado en el suelo. El conductor del Mercedes se apeó para ver si Valencia estaba bien. Ella balbuceó histérica, lo de Billy, y el accidente de aviación. Luego arrancó el coche, cruzó la mediana y dejó atrás el tubo de escape. Cuando llegó al hospital, la gente corrió a las ventanas para ver qué era aquel estruendo. El Cadillac, que había perdido los dos silenciadores, sonaba con un bombardero averiado. Valencia apagó el motor, pero luego se desplomó sobre el volante y la bocina sonó sin parar. Un médico y una enfermera corrieron a ver qué ocurría. Encontraron inconsciente a la pobre Valencia, envenenada por monóxido de carbono. Estaba de color azul celeste. Una hora después, estaba muerta. Es lo que hay. Billy no se enteró. Siguió soñando y viajando en el tiempo y demás. El hospital estaba tan abarrotado que Billy no tenía una habitación para él solo. Compartía habitación con un profesor de historia de Harvard llamado Bertram Copeland Rumford. Rumford no veía a Billy, porque Billy estaba rodeado de un biombo de lino blanco con ruedas de goma, pero Rumford oía a Billy hablando consigo mismo de vez en cuando. Rumford tenía la pierna izquierda inmovilizada. Se la había roto mientras esquiaba. Tenía 70 años, pero el cuerpo y el ánimo de un hombre de 30. Cuando se rompió la pierna, estaba de luna de miel con su quinta esposa. Se llamaba Lily. Lily tenía 23 años. Justo cuando declaraban muerta a la pobre Valencia, Lily entró en la habitación de Billy y Rumford con una pila de libros. Rumford le había enviado a Boston a buscarlos. Estaba trabajando en un volumen de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, en la Segunda Guerra Mundial. Los libros eran sobre bombardeos y batallas aéreas sucedidas antes de que Lily hubiese nacido. Seguid vosotros sin mí, dijo delirando Billy Pilgrim, cuando llegó la guapa y pequeña Lily. Había sido bailarina go-go cuando la vio Rumford y decidió convertirla en su esposa. Había dejado los estudios en el instituto. Su coeficiente intelectual era de 103. Me da miedo, le susurró a su marido a propósito de Billy Pilgrim. A mí me aburre mortalmente, replicó con voz tonante Rumford. Lo único que hace en sueños es rendirse, disculparse y pedir que lo dejen solo. Rumford era general de brigada de la Fuerza Aérea en la Reserva, el historiador oficial de la Fuerza Aérea, profesor a tiempo completo, autor de 26 libros, multimillonario, desde que nació y uno de los marinos más competitivos de todos los tiempos. Su libro más popular trataba sobre el sexo y los ejercicios intensos para los hombres de más de 75 años. Ahora citó a Theodore Roosevelt, a quien se parecía mucho. Podría tallar un hombre mejor de un plátano. Una de las cosas que Rumford había encargado a Lily que le trajera de Boston era un ejemplar del anuncio al mundo del presidente Harry S. Truman de que habían lanzado una bomba atómica sobre Hiroshima. Ella le llevó una fotocopia y Rumford le preguntó si la había leído. No. Lily no sabía leer muy bien, lo cual era una de las razones por las que había dejado el instituto. Rumford le ordenó que se sentara y leyese la declaración de Truman. Ignoraba que ella no sabía leer mucho. Sabía muy poco de ella, aparte de que era otra demostración pública de que él era un superhombre. Así que Lily se sentó y fingió leer el comunicado de Truman, que decía así. Hace 16 horas, un avión estadounidense ha soltado una bomba sobre Hiroshima, una importante base del ejército japonés. La bomba tenía más potencia que 20.000 toneladas de TNT. Tenía más de 2.000 veces el poder de detonación de la Grand Slam británica, que es la mayor bomba utilizada hasta el momento en la historia bélica. Los japoneses empezaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Lo han pagado con creces, y esto no es el final. Con esta bomba hemos añadido un avance nuevo y revolucionario en la destrucción para complementar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas.
En su forma presente, estas bombas están ahora en producción y se están desarrollando formas aún más poderosas. Es una bomba atómica, es un aprovechamiento del poder básico del universo. La fuerza de la que el Sol extrae su poder se ha liberado contra quienes desataron la guerra en el lejano oriente. Antes de 1939, los científicos aceptaban que era teóricamente posible liberar la energía atómica, pero nadie sabía la forma de hacerlo. No obstante, en 1942 supimos que los alemanes estaban trabajando febrilmente en encontrar el modo de añadir la energía atómica a todas las máquinas de guerra, con las que esperaban esclavizar al mundo, pero fracasaron. Podemos estar agradecidos a la providencia de que los alemanes consiguieran las V1 y las V2 tan tarde y en cantidades limitadas, y aún más agradecidos de que no consiguiesen desarrollar la bomba atómica. La batalla de los laboratorios tenía los mismos riesgos para nosotros que las batallas del aire, la tierra y el mar, y ahora hemos ganado la batalla de los laboratorios igual que las demás batallas. Ahora estamos preparados para arrasar con más rapidez y eficacia cualquier empresa productiva que los japoneses tengan sobre el nivel del suelo en cualquier ciudad, decía Harry Truman. Destruiremos sus puertos y sus fábricas y sus comunicaciones, que no haya confusiones. Destruiremos por completo el poder de Japón de librar la guerra, para ahorrar, y así sucesivamente. Uno de los libros que Neely le había llevado a Rumford era La destrucción de Dresde, de un inglés llamado David Irving. Era una edición estadounidense publicada por Holt, Reinhardt y Winston en 1964. Lo que Rumford necesitaba del libro eran fragmentos de los prefacios de sus amigos Ira C. Eaker, teniente general retirado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y el mariscal del aire británico, Sir Robert Soundby, KCB, KBE, MC, DFC y AFC. Me resulta difícil entender a los ingleses y estadounidenses que lloran por los civiles enemigos que murieron, pero que no han vertido una lágrima por vuestras valientes tripulaciones fallecidas en el combate con un enemigo cruel, escribía su amigo el general Eaker. Creo que el señor Irving habría hecho bien en recordar, cuando dibujaba la espantosa imagen de los civiles muertos en Dresde, que en ese mismo momento las V1 y las V2 estaban cayendo en Inglaterra y matando a civiles, mujeres y niños indiscriminadamente, que es para lo que se habían diseñado y lanzado. También valdría la pena recordar Boswell y Coventry. El prólogo de Iker terminaba así: lamento profundamente que los bombarderos británicos y estadounidenses mataran a 135.000 personas en el ataque de Dresde. Pero recuerdo quién empezó la última guerra, y lamento aún más la pérdida de más de 5 millones de vidas aliadas en el esfuerzo necesario para derrotar y destruir por completo el nazismo. Es lo que hay. Lo que decía el mariscal del aire Soundby, entre otras cosas, era esto: nadie puede negar que el bombardeo de Dresde fue una gran tragedia, que también fue una necesidad militar. Pocos que lean este libro podrán negarlo. Fue una de esas cosas terribles que ocurren a veces en el tiempo de guerra, causada por una desdichada combinación de circunstancias. Quienes la probaron no eran ni crueles ni malvados, aunque es posible que estuviesen demasiado lejos de las crudas realidades de la guerra para entender por completo el espantoso poder de destrucción de un bombardeo aéreo en la primavera de 1945. Los defensores del desarme nuclear parecen creer que, si consiguieran su objetivo, la guerra se volvería decente y tolerable. Harían bien en leer este libro y meditar sobre el destino de Dresde, donde 135.000 personas murieron como resultado de un ataque aéreo con armas convencionales. La noche del 9 de marzo de 1945, un ataque aéreo sobre Tokio con bombarderos pesados estadounidenses utilizando bombas incendiarias y de alto explosivo causaron la muerte de 83.793 personas. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima mató a 71.379 personas. Es lo que hay. Si alguna vez vas a Cody, Wyoming, dijo Billy Pilgrim detrás de su biombo de lino blanco, preguntad por el loco Bob. Lily Rumford se estremeció y fingió seguir leyendo el comunicado de Harry Truman. Bárbara, la hija de Billy, llegó más tarde ese mismo día. Estaba sedada. Tenía la misma mirada vidriosa que el pobre Edgar Derby justo antes de que lo fusilaran en Dresde. Los médicos le habían dado pastillas para que pudiese seguir funcionando, aunque su padre estuviera malherido y su madre hubiese muerto. Es lo que hay. Lo acompañaban un médico y una enfermera. Su hermano Robert estaba volando a casa desde el campo de batalla en Vietnam. Papá, dijo dubitativa. ¿Papá? Pero Billy estaba a 10 años de distancia, en 1958. Estaba examinándole los ojos a un joven mongólico para prescribirle lentes correctoras. La madre del mongólico actuaba de intérprete.
¿Cuántos puntos ves?, le preguntó Billy Pilgrim. Entonces Billy viajó en el tiempo a cuando tenía solo 16 años, en la sala de espera de un médico. Billy tenía un pulgar infectado. Solo había otro paciente esperando, un hombre muy viejo. El anciano padecía de gases. Se tiró un pedo estruendoso y luego eructó. Perdón, le dijo a Billy. Luego volvió a hacerlo. Ay, Dios, dijo. Sabía que la vejez iba a ser horrible, negó con la cabeza. Lo que no sabía es que iba a ser tan horrible. Billy Pilgrim abrió los ojos en el hospital de Vermont y no supo dónde se encontraba. Observándolo estaba su hijo Robert. Robert vestía el uniforme de los famosos boinas verdes. Robert llevaba el pelo muy corto, del color del rastrojo. Robert era limpio y pulcro. Lo habían condecorado con un corazón púrpura, una estrella de plata y una estrella de bronce con dos distintivos. Este un chico al que le habían expulsado del instituto, que había sido alcohólico a los 16, que se había juntado con una pandilla de indeseables a quien habían detenido una vez por destrozar cientos de lápidas de un cementerio católico. Ahora se había reformado. Su postura era maravillosa. Sus zapatos brillaban, llevaba planchados los pantalones y capitaneaba a otros hombres. ¿Papá? Billy Pilgrim volvió a cerrar los ojos. Billy se perdió el funeral de su esposa porque aún seguía muy mal herido. No obstante, estaba consciente cuando metieron bajo tierra a Valencia en Ilium. Billy no había dicho gran cosa desde que recobró la conciencia. No había dado respuestas muy elaboradas a las noticias de la muerte de Valencia y la llegada de Robert de la guerra y demás. Así que pensaron que era un vegetal. Hablaron de someterle a una operación más adelante para que pudiera mejorar la circulación de la sangre en el cerebro. En realidad, la aparente indiferencia ante el mundo exterior de Billy era una pantalla. Su indiferencia ocultaba una mente que estaba centelleando y chisporroteando emocionada. Estaba preparando cartas y conferencias sobre los platillos volantes, la insignificancia de la muerte y la verdadera naturaleza del tiempo. El profesor Rumford dijo cosas horribles sobre Billy, que éste oyó, pensando que no tenía cerebro. ¿Por qué no lo dejan morir?, le preguntó a Lily. No lo sé, respondió ella. Eso ya no es un ser humano. Los médicos son para los seres humanos. Deberían enviárselo a un veterinario o un botánico. Ellos sabrían qué hacer. Míralo, ahí tienes la vida según la profesión médica. ¿No te parece maravillosa? No lo sé, dijo Lily. Rumford le habló una vez a Lily del bombardeo de Dresde, y Billy lo oyó todo. Rumford tenía un problema con Dresde. Su historia de la Fuerza Aérea en un volumen en la Segunda Guerra Mundial se suponía que debía ser un resumen legible de los 27 volúmenes de la historia oficial de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Lo malo era que en los 27 volúmenes apenas se decía nada sobre el ataque contra Dresde, aunque había sido un éxito total. ¿Hasta qué punto había sido un éxito que se había mantenido en secreto muchos años después de la guerra? Se había mantenido en secreto para los norteamericanos. Para los alemanes no lo fue, claro, ni para los rusos, que ocuparon Dresde después de la guerra y que aún siguen allí. Los estadounidenses por fin han oído hablar de Dresde, dijo Rumford, 23 años después del ataque. Ahora muchos saben que fue mucho peor que Hiroshima. Así que tengo que decir algo en mi libro. Desde el punto de vista oficial de la Fuerza Aérea será novedoso. ¿Por qué lo habrán mantenido en secreto tanto tiempo?, dijo Lily. Por miedo a que muchas personas compasivas, respondió Rumford, pudieran pensar que no fue tan maravilloso. Entonces Billy Pilgrim habló inteligentemente. Yo estuve allí, dijo. A Rumford le costó tomarse en serio a Billy, pues Rumford siempre había considerado a Billy una no persona repulsiva que sería mucho mejor muerta. Ahora que Billy hablaba con claridad y yendo al grano, los oídos de Rumford quisieron tomarse sus palabras como un idioma extranjero que no valía la pena aprender. ¿Qué ha dicho?, dijo Rumford. Lily tuvo que hacer de intérprete. Ha dicho que estuvo allí, explicó. ¿Que estuvo dónde? No lo sé, dijo Lily. ¿Dónde estuvo usted?, le preguntó a Billy. En Dresde, dijo Billy. En Dresde, repitió Lily a Rumford. Solo repite lo que decimos, afirmó Rumford. Ah, dijo Lily. Ahora tiene ecolalia. Ah. La ecolalia es una enfermedad mental que hace que la gente repita de inmediato cosas que dicen las personas sanas que hay a su alrededor. Pero Billy no la padecía. Rumford insistió en que sí, por su propia comodidad. Rumford estaba pensando al estilo militar, que una persona molesta, cuya muerte deseada por motivos prácticos, sufría una enfermedad repulsiva. Rumford siguió insistiendo varias horas en que Billy tenía ecolalia. Le dijo a los médicos y enfermeras que Billy parecía ecolalia. Le practicaron varias pruebas a Billy. Los médicos y las enfermeras intentaron que Billy repitiera algo, pero Billy no dijo una palabra en su presencia. Ahora no lo hace, dijo malhumorado Rumford. En cuanto se vayan, empezará otra vez.
Nadie se tomó el diagnóstico de Rumford en serio. Los médicos opinaban que Rumford era un viejo odioso, engreído y cruel. A menudo les había dado a entender de un modo u otro que las personas débiles merecían morir, mientras que los médicos, por supuesto, creían en la idea de que había que ayudar lo más posible a los débiles y que nadie debería morir. En el hospital, Billy estaba viviendo una aventura muy común entre las personas sin poder en época de guerra. Estaba intentando demostrar a un enemigo obstinadamente ciego y sordo que era interesante verle y oírle. Guardó silencio hasta que se apagaron las luces de noche y luego, después de un largo periodo de silencio en el que no hubo nada que repetir, le dijo a Rumford: estuve en Dresde cuando lo bombardearon. Era prisionero de guerra. Rumford suspiró con impaciencia. Palabra de honor, insistió Billy Pilgrim. ¿Me cree usted? ¿Es necesario hablarlo ahora?, dijo Rumford. Le había oído. No le creía. No tenemos por qué hablarlo nunca, respondió Billy. Solo quiero que lo sepa. Estuve allí. Esa noche no volvieron a hablar de Dresde. Billy cerró los ojos y viajó en el tiempo hasta una tarde de mayo, 2 días después del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Billy y otros 5 prisioneros norteamericanos iban en un carro del color verde con forma de ataúd, que habían encontrado abandonado con 2 caballos a las afueras de Dresde. Recorrían entre la trápala de los caballos unos estrechos senderos que habían despejado entre las ruinas lunares. Iban de vuelta al matadero, en busca de recuerdos de la guerra. A Billy le recordaron el ruido de los caballos del lechero a primera hora de la mañana en Illum, cuando era niño. Billy se sentó en la parte posterior del ataúd traqueteante. Tenía la cabeza echada hacia atrás y las ventanas de la nariz dilatadas. Se sentía feliz. Tenía calor. Había comida en la carreta, y vino, y una cámara, y una colección de sellos, y un búho disecado, y un reloj de chimenea que señalaban los cambios de presión atmosférica. Los norteamericanos habían entrado en casas vacías en el barrio donde habían estado encarcelados, y habían llevado estas y otras muchas cosas. Los dueños, al oír que llegaban los rusos, matando, robando, violando y quemando, habían huido. Pero los rusos aún no habían llegado. Pese a que habían transcurrido 2 días desde el final de la guerra, en las ruinas todo estaba tranquilo. Billy solo vio otra persona de camino al matadero. Era un anciano que empujaba un cochecito de bebé. En el cochecito había frascos, tazas, el bastidor de un paraguas y otras cosas que había que encontrarlo. Al llegar al matadero, Billy se quedó en el carro, tomando el sol. Los demás fueron en busca de recuerdos. Más adelante, los transfamadorianos aconsejarían a Billy que se concentrara en los momentos felices de su vida y que hiciese caso omiso de los desdichados, que mirase fijamente las cosas bellas mientras la eternidad fracasaba en su intento de seguir adelante. Si Billy hubiese sido capaz de hacer esa especie de selección, habría escogido como el mejor momento de todos su sueñecito al sol en la parte de atrás del carro. Billy Pilgrim estaba armado mientras dormía. Era la primera vez que iba armado desde que hizo la instrucción básica. Sus compañeros habían insistido en que se armara, pues Dios sabía qué clase de enemigos podría haber en las madrigueras de la superficie de la luna: perros salvajes, colonias de ratas engordadas con cadáveres, locos huidos y asesinos, soldados que no dejaban de matar hasta que los matasen a ellos. Billy llevaba un enorme revólver de caballería al cinto. Era una reliquia de la Primera Guerra Mundial. Tenía un anillo en la culata, estaba cargado con balas del tamaño de huevos de petirrojo, y Billy lo había encontrado en una casa en la mesilla de noche. Esa era una de las peculiaridades del final de la guerra. Cualquiera que quisiera un arma podía tener una. Estaban por todas partes. Billy también tenía un sable. Era un sable ceremonial de la Luftwaffe. En la empuñadura había un águila chillando. El águila llevaba una esvástica y miraba hacia abajo. Billy lo había encontrado clavado en un poste telefónico. Lo había arrancado del poste al pasar en el carro. Entonces despertó de un sopor al oír un hombre y una mujer que hablaban alemán en tono lastimero. Lo que hablaban se le lamentaban con algo de lirismo. Antes de que Milly abriera los ojos, le pareció que ese mismo tono podrían haberlo utilizado los amigos de Jesús cuando bajaron su maltrecho cadáver de la cruz. Es lo que hay. Billy abrió los ojos. Un hombre de mediana edad y su mujer estaban susurrándoles algo a los caballos. Habían reparado en algo que no habían notado los norteamericanos: en que los belfos de los caballos estaban sangrando, desgarrados por los bocados, en que los caballos tenían los cascos rotos, por lo que estaban sufriendo a cada paso, y en que estaban muertos de sed. Los norteamericanos habían tratado a su medio de transporte como si fuese igual de sensible que un Chevrolet de 6 cilindros. Aquellos 2 amigos de los caballos retrocedieron hacia el carro, donde miraron con reproche paternalista a Billy Pilgrim, que era tan alto y débil, tan ridículo con su toga azul celeste y sus zapatos plateados. No le tenían miedo, no tenían miedo de nada. Eran médicos, ginecólogos. Habían estado trayendo niños al mundo hasta que se quemaron todos los hospitales. Ahora estaban
acampado cerca de donde antes estaba su casa. La mujer tenía una belleza dulce, traslúcida de tanto comer patatas. El hombre llevaba un traje con corbata y todo. Las patatas les habían hecho adelgazar. Era tan alto como Billy y llevaba gafas trifocales de montura de acero. Esta pareja, tan dedicada a los bebés, nunca se había reproducido, aunque habría podido hacerlo. Este era un comentario interesante a la idea de la reproducción. Entre los dos hablaban 9 idiomas. Primero probaron a hablar de Billy en polaco, por la ropa tan absurda que llevaba, pues los polacos eran los payasos involuntarios de la Segunda Guerra Mundial. Billy les preguntó en inglés qué querían, y enseguida le regañaron en inglés por el estado en que se encontraban los caballos. Hicieron que Billy se apeara del carro y fuese a ver los caballos. Cuando Billy vio el estado de su medio de transporte, se le saltaron las lágrimas. No había llorado en toda la guerra. Luego, cuando llegó a ser un optometrista de mediana edad, lloraría en silencio y en privado, pero nunca soltaría ruidosos sollozos. Y esa es la razón por la que el epígrafe de este libro es el cuarteto del famoso villancico navideño. Billy lloraba muy poco, aunque a menudo veía cosas por las que valía la pena llorar, y en ese aspecto, al menos, se parecía al Cristo del villancico. El ganado muge, el bebé despierta, pero el niñito Jesús no llora. Billy viajó en el tiempo, de vuelta hasta el hospital de Vermont. Habían terminado y recogido el desayuno, y el profesor Rumford empezaba a interesarse a regañadientes por Billy, como ser humano. Rumford preguntó a Billy con osquedad. Se convenció de que Billy había estado de verdad en Dresde, le preguntó cómo había sido, y Billy le habló de los caballos y de la pareja acampada al raso. La historia terminaba así. Billy y los médicos desenjaezaron a los caballos, pero los caballos no quisieron irse a ningún sitio. Los cascos les dolían demasiado. Y luego llegaron los rusos en motocicleta y detuvieron a todos menos a los caballos. 2 días después entregaron a Billy a los norteamericanos, que lo enviaron a casa en un carguero muy lento llamado Lucrecia Amott. Lucrecia Amott fue una famosa sufragista estadounidense. Estaba muerta. Es lo que hay. Había que hacerlo, le dijo Rumford a Billy, a propósito de la destrucción de Dresde. Lo sé, dijo Billy. Así es la guerra. Lo sé, no me quejo. En tierra debió de ser un infierno. Lo fue, dijo Billy Pilgrim. Compadezca a los que tuvieron que hacerlo. Lo hago. Debió de tener sentimientos encontrados, en tierra. Estuvo bien, dijo Billy. Todo está bien. Todo el mundo tiene que hacer exactamente lo que hace. Eso lo aprendí entre alfamador. La hija de Billy Pilgrim se lo llevó a casa a última hora de ese mismo día. Lo metió en cama en su casa y encendió los dedos mágicos. Tenía consigo una enfermera sin título. Billy no debía trabajar ni salir de casa por un tiempo, al menos. Estaba bajo observación. Pero Billy se escabulló cuando la enfermera no estaba vigilándole y fue en coche hasta Nueva York, donde tenía la esperanza de aparecer en televisión. Quería contarle al mundo las lecciones aprendidas entre alfamador. Billy Pilgrim se registró en el Royalton Hotel de la calle 44 en Nueva York. Por casualidad le dieron una habitación que antes había alojado a George Jean Nathan, el crítico y editor. Nathan, según el concepto terrícola del tiempo, había muerto en 1958. Por supuesto, según el concepto tralfamadoriano, Nathan seguía vivo en alguna parte y siempre lo estaría. La habitación era pequeña y sencilla, pero estaba en el último piso y tenía unas cristaleras que daban a una terraza tan grande como la habitación. Y detrás del parapeto de la terraza estaba el espacio sobre la calle 44. Billy se inclinó sobre el parapeto y contempló a la gente que iba y venía. Eran como tijeritas que se movieran con brusquedad. Eran muy divertidas. La noche era fría y al cabo de un rato Billy entró y cerró las cristaleras. Al cerrar las puertas se acordó de su luna de miel. Había habido cristaleras en el nido de amor en Cape Ann. Aún las había y siempre las habría. Billy encendió la televisión, pulsó una y otra vez el selector de canales. Estaba buscando programas en los que pudieran dejar de aparecer. Pero era demasiado pronto para los programas en los que se permitía hablar a las personas de opiniones peculiares. Era poco más de las 8 en punto, así que todos los programas eran sobre tonterías o asesinatos. Es lo que hay. Billy salió de su cuarto y bajó en el lento ascensor. Fue hasta Times Square y contempló el escaparate de una sórdida librería. En el escaparate había cientos de libros sobre follar, sodomía y asesinatos, una guía de las calles de Nueva York y una maqueta de la Estatua de la Libertad con un termómetro. En el escaparate, sucio de hollín y cubierto de cagadas de mosca, había 4 novelas en rústica del amigo de Billy, Kilgore Trout. Entretanto, las noticias del día pasaban una cinta de luces en un edificio a espaldas de Billy. El escaparate reflejaba las noticias. Trataban de poder, deportes, rabia y muerte. Es lo que hay.
Billy entró en la librería. Un cartel advertía que solo los adultos podían pasar a la parte de atrás de la tienda. En la parte de atrás de la tienda había cabinas de cine, donde ponían películas de hombres y mujeres jóvenes sin ropa. Costaba $0.25 mirar un minuto. También había allí fotografías de personas jóvenes desnudas a la venta. Podías llevártelas a casa. Las fotos eran mucho más transfavorianas que las películas, pues podías verlas siempre que quisieras y no cambiaban. 20 años en el futuro, esas chicas seguirían siendo jóvenes, seguirían siendo sonrientes o ardientes, o teniendo gesto estúpido, con las piernas abiertas. Algunas comían piruletas o plátanos. Seguirían comiéndolos, y las pichas de los jóvenes seguirían estando semierectas y sus músculos seguirían hinchados como balas de cañón. Pero a Billy Pilgrim no le sedujo la parte de atrás de la tienda. Le trajeron las novelas de Kilgore Trout en el escaparate. Los títulos eran nuevos para él, o eso pensó. Abrió uno. Pensó que no le dirían nada. Todos los demás clientes estaban manoseando las cosas. El libro se titulaba El Gran Tablero. Leyó unos párrafos y reparó en que ya lo había leído, años atrás, en el hospital de veteranos. Trataba de un hombre y una mujer terrícolas que habían sido secuestrados por extraterrestres. Los exhibían en un zoo en un planeta llamado Circon 212. Estos personajes de ficción del zoo tenían un gran tablero en una pared de su hábitat que supuestamente mostraba los movimientos del mercado y el valor de las acciones. Un teletipo con noticias y un teléfono supuestamente conectado con un corredor de bolsa de la Tierra. Las criaturas de Circon 212 decían a sus cautivos que habían invertido $1.000.000 en la Tierra para ellos y que dependía de los cautivos gestionarlos para ser fabulosamente ricos cuando volvieran a la Tierra. El teléfono, el gran tablero y el teletipo eran falsos, claro. No eran más que estimulantes para que los terrícolas se comportaran con viveza ante las multitudes que visitaban el zoo, para hacerlos saltar, gritar, disfrutar, deprimirse, tirarse de los pelos, morirse de miedo y sentirse tan cómodos como bebés en los brazos de su madre. A los terrícolas les iba muy bien sobre el papel. Eso era parte del engaño, claro. También estaba por medio de la religión. El teletipo les recordaba que el presidente de Estados Unidos había declarado la Semana Santa Nacional de Oración y que todo el mundo debía rezar. Los terrícolas habían tenido una mala semana en el mercado de valores. Había perdido una pequeña fortuna en futuros de aceite de oliva. Así que rezaron un poco. Funcionó. El aceite de oliva subió. Otro de los libros de Kilgore Trout del escaparate trataba de un hombre que construía una máquina del tiempo para poder retroceder y ver a Jesús. Funcionaba y veía a Jesús cuando tenía solo 12 años. Estaba aprendiendo el oficio de carpintero de su padre. Dos soldados romanos entraban a la tienda con unos planos en papiro de un artilugio que querían que estuviese construido antes del amanecer del día siguiente. Era una cruz para ejecutar un agitador de las masas. Jesús y su padre la construían, se alegraban de tener aquel encargo y al agitador lo ejecutaban en ella. Es lo que hay. La librería la regentaban una especie de quintillizos, 5 hombres bajos y calvos que mordisqueaban cigarros apagados y empapados en saliva. Nunca sonreían y cada uno de ellos tenía el taburete al que encaramarse. Estaban ganando dinero regentando un bordel de papel y celuloide. No tenían erecciones y Billy tampoco. Todos los demás sí. Era una tienda ridícula y toda sobre el amor y los bebés. Los empleados de vez en cuando le decían a alguien que comprase algo o se marchara, que no se limitase a mirar y mirar, a manosear y a manosear. Algunas personas se miraban unas a otras en lugar de mirar la mercancía. Un empleado se acercó a Billy y le dijo que lo bueno estaba al fondo, que los libros que Billy estaba leyendo eran para adornar el escaparate. Eso no es lo que buscas, por el amor de Dios, le dijo a Billy. Lo que tú quieres está en la parte de atrás de la tienda. Así que Billy fue un poco hacia el fondo, pero no llegó a la parte solo para adultos. Fue allí por educación, con gesto despistado y llevando consigo un libro de Truth, el de Jesús y la máquina del tiempo. El viajero en el tiempo del libro volvía a los tiempos bíblicos para averiguar una cosa en particular, si Jesús había muerto de verdad en la cruz o si lo habían bajado cuando todavía estaba vivo, si en realidad había seguido con su vida. El protagonista se había llevado consigo un estetoscopio. Billy pasó las páginas al final del libro, donde el protagonista se mezclaba con las personas que estaban bajando a Jesús de la cruz. El viajero en el tiempo era el primero en subir a la escalera, vestido con ropa de época, y se inclinaba muy cerca de Jesús para que la gente no le viera usar el estetoscopio, y escuchaba. No se oía ni un ruido en la escuálida cavidad pectoral. El Hijo de Dios estaba muerto, y bien muerto. Es lo que hay. El viajero en el tiempo, que se llamaba Lance Corbin, también conseguía medir la altura de Jesús, pero no pesarlo. Jesús medía 1,59 m. Otro empleado se acercó a Billy. Le preguntó si iba a comprar el libro o no. Billy respondió que quería comprarlo. Por favor,
Estaba de espaldas a un estante de libros de rústica sobre contactos bucogenitales desde el antiguo Egipto hasta la actualidad y así sucesivamente, y el empleado supuso que Billy estaba leyendo uno de esos. Así que se sorprendió al ver el libro de Billy. Dijo, Dios, ¿de dónde he sacado esto? Y así sucesivamente, y fue a hablarle a los otros empleados del pervertido que quería comprar el decorado del escaparate. Los demás empleados ya conocían a Billy. También lo habían estado observando. La caja registradora ante la que Billy esperó su cambio estaba cerca de una cesta llena de viejas revistas con fotos de chicas. Billy miró una de ellas de reojo y vio esa pregunta en la portada. ¿Qué le ocurrió en realidad a Montana Wildhack? Así que Billy la leyó, por supuesto. Él sabía dónde estaba Montana Wildhack en realidad. Estaba entre el famador, cuidando del bebé, pero la revista, que se llamaba Gatitas a Medianoche, aseguraba que estaba con un traje de cemento bajo 30 brazas de agua salada en la bahía de San Pedro. Es lo que hay. Billy quiso echarse a reír. La revista que se editaba para hombres solitarios se la cascaron con ella. Publicaba la historia para poder imprimir fotos sacadas de películas pornográficas que Montana había hecho de adolescente. Billy no se fijó mucho en ellas. Eran fotos borrosas y con mucho grano. Podría haber sido cualquiera. Volvieron a decirle a Billy que pasara por la parte de atrás de la tienda, y esta vez así fue. Un marinero salió saciado de una de las cabinas cuando la película todavía estaba en marcha. Billy miró y ahí estaba Montana Wildhack sola en una cama, pelando una banana. La película terminó. Billy no quiso ver lo que ocurría después, y un empleado le importunó para que fuese a ver un material verdaderamente caliente que tenían de tapadillo para los entendidos. Billy sintió una leve curiosidad por saber qué podían tener escondido en un sitio como ese. Un empleado sonrió rijoso y se lo mostró. Era una fotografía de una mujer y un pony de las Shetland. Estaban intentando tener relaciones sexuales entre dos columnas dóricas, delante de unas cortinas de terciopelo festoneadas con bolas de tela. Billy no salió en televisión en Nueva York esa noche, pero sí por un programa radiofónico. Había una emisora de radio justo al lado del hotel de Billy. Vio el cartel sobre la entrada de un edificio de oficinas y entró. Subió a la emisora en un ascensor automático y allí encontró otras personas esperando para entrar. Eran críticos literarios y pensaron que Billy también lo era. Iban a hablar de si la novela había muerto o no. Es lo que hay. Billy tomó asiento con los demás en torno a una mesa de roble dorado con un micrófono para él solo. El maestro de ceremonias le preguntó su nombre y en qué periódico trabajaba. Billy dijo que era de la Ilium Gazette. Estaba nervioso y feliz. Si alguna vez vais a Cody, Wyoming, se dijo, preguntad por el loco Bob. Billy levantó la mano nada más empezar el programa, pero no le dieron la palabra enseguida. Otros hablaron antes. Uno dijo que sería un buen momento para enterrar la novela, ahora que un virginiano, 100 años después de Aptomatox, había escrito La cabaña del tío Tom. Otro dijo que la gente ya no sabía leer lo bastante bien para convertir las cosas impresas en situaciones interesantes en el interior de su cráneo, de modo que los autores tenían que hacer lo que hacía Norman Mailer, que era representar en público lo que había escrito. El presentador preguntó cuál creían que podría ser la función de la novela en la sociedad moderna, y un crítico dijo, dar toques de color en habitaciones pintadas de blanco. Otro dijo, describir mamadas artísticamente. Otro dijo, enseñar a las mujeres de los ejecutivos qué comprar y cómo comportarse en un restaurante francés. Y luego le dieron la palabra a Billy, y él empezó con su voz melodiosamente entrenada a contar lo de los platillos volantes, Montana Wildhack y demás. Lo echaron amablemente del estudio, aprovechando los anuncios. Volvió a su habitación del hotel, metió $1/4 en la máquina de dedos mágicos conectada a su cama y se quedó dormido. Viajó en el tiempo de regreso a Transformador. ¿Otra vez viajando en el tiempo?, le preguntó Montana. En la cúpula reinaba la noche artificial. Estaba dándole el pecho a su hijo. ¿Cómo?, respondió Billy. Has vuelto a viajar en el tiempo, siempre te lo noto. ¿A dónde has ido esta vez? No has ido a la guerra. Eso también lo noto. A Nueva York. La Gran Manzana. ¿Cómo? Así llamaban a Nueva York. Ah. ¿Has visto alguna obra de teatro o alguna película? No. Estuve paseando por el Times Square. Compré un libro de Kilgore Trout. ¡Qué suerte! Montana no compartía su entusiasmo por Kilgore Trout. Billy dijo, como si tal cosa, que había visto parte de una película pornográfica que había hecho ella. Su respuesta no fue menos despreocupada. Fue transfamadoriana y libre de culpa. Sí, respondió. Y yo he oído lo que hiciste en la guerra, y lo payaso que eras, y he oído lo del profesor del instituto al que fusilaron. Hice una película pornográfica con un pelotón de fusilamiento. Se cambió de pecho al bebé.
porque el momento estaba estructurado de manera que tenía que hacerlo así. Se hizo el silencio. Otra vez están toqueteando los relojes, dijo Montana, levantándose y preparándose para meter el bebé en su cuna. Con eso quería decir que sus guardianes están acelerando los relojes eléctricos de la cúpula y luego ralentizándolos, y luego volviendo a acelerarlos y observando por las mirillas a la pequeña familia terrícola. Montana y Wildhack llevaba al cuello una cadena de plata. Colgando de ella entre sus pechos había un guardapelo con una fotografía de su madre alcohólica. Era una foto borrosa, con mucho grano. Podría haber sido cualquiera. Grabadas en la superficie del guardapelo estaban estas palabras: concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y discernimiento para distinguir unas de otras.